Muchas gracias a todos por la participación y iniciamos. Bien, Jesús, pues antes que nada agradecerte la invitación, a ustedes también, ¿verdad? Por su tiempo, la inversión de este tiempo, ¿verdad? En esta hora. Y como comentaba Jesús, la dinámica es muy sencilla. La idea es que ustedes vayan anotando por ahí, ¿verdad? En el chat las preguntas. Entre Jesús y Leo me van a apoyar a irlas integrando, ¿verdad? Para aquellas preguntas que puedan repetir, integrarlas en una sola. Y bueno, también al final podríamos, ¿verdad? Abrir los micrófonos, si así les parece, para estar intercambiando algunas experiencias. Lo importante es que en esta breve charla, pues sea de su mejor provecho para que vean que, sobre todo las unidades de negocio, vean en el medio en el cual los menos se están desarrollando. Y la idea es que en estas 5 más o menos charlas que vamos a tener de aquí a diciembre, pues yo irlos introduciendo mucho en la parte que tiene que ver con la nutrición de las plantas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahorita el primer tema de estas 5 sesiones, que es la importancia del suelo en la nutrición de las plantas, ¿no? Entonces, algo bien interesante. Fíjense, yo tengo más de 30 años trabajando nutrición de manejo de suelos y nutrición de plantas en México, Centroamérica y Sudamérica principalmente, a veces de vez en vez a Estados Unidos, a California, a ver algunas berries, pero me he dado cuenta que el deterioro de los suelos a nivel Latinoamérica es un fenómeno que va en incremento. México no es la excepción, como lo vamos a ver en algunas estadísticas. Antes, cuando uno estudiaba nutrición, lo primero que te decían era, a ver, vente, vamos a elaborar un programa de nutrición para que las plantas se nutran bien y que los rendimientos sean altos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que no es suficiente con entender los programas de nutrición como tal, es decir, no es suficiente con generar recetas. Hay 5 fases bien importantes en un programa de fertilización o nutrición de plantas. El principal y para mí el más importante es el suelo, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos, mira que mi planta está llena de plagas, que se me están enfermando mucho, que mira, mis aguacates están muy pequeñitos, que las fresas están muy blancas, y mucho tiene que ver con el suelo en el cual se están desarrollando. Por eso, en el caso de NASA, ¿verdad? Ahorita voy a explicar a ustedes en un inicio la problemática y la solución a muchos de los problemas que ustedes están viendo y verán posteriormente, ¿verdad? En este proceso de apoyo a los productores o ofrecerles, ¿verdad? Este tipo de productos, les voy a decir qué ventajas o qué desventajas podríamos tener. Bien, entonces les decía que para mí el primer punto, ¿ah? El punto de partida para que mi planta esté bien, para que desarrolle normalmente, se me enferme menos y produzca de mejor manera, pues es ver qué está pasando aquí abajo, ¿verdad? Uno dice suelo, perfecto. El suelo es un sistema vivo, como vamos a ver. Ahí no solamente hay suelo, ahí hay microorganismos, hay minerales, hay carbono, hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy y vamos a ver cómo estos productos de NASA pueden mejorar, ayudarnos a mejorar ese tipo de condiciones. Entonces, vean, primeramente, dentro de un programa del manejo integral de la nutrición de una planta es mejorar el suelo. Primero entender qué está pasando en el suelo para poder después fertilizarlo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener también? Raíces. O sea, así podamos tener el mejor programa de fertilización para un cultivo. Si mi cultivo no tiene raíces, pues vamos a tener problemas, no vamos a ver respuesta. Por eso muchas veces, ¿verdad? ¿A qué me refiero si mi suelo, si hay problemas? Cuando mi suelo no está apto para recibir los fertilizantes, ¿verdad? Vamos a ver problemas. Si mi suelo no está apto para desarrollar raíces, vamos a ver problemas. Entonces muchas veces uno quiere nutrir a una planta vía sistema de riego o directamente a las raíces cuando el suelo no está apto ni para tener un buen desarrollo de raíces, mucho menos para recibir esa agua y esos nutrientes. Entonces muchas veces, ¿qué podemos ver? Que aplico yo mi producto, los fertilizantes, y la planta está mal. No es suficiente. El suelo tiene que estar bien para que ese suelo me dé un buen crecimiento de raíces. Las raíces tienen que desarrollarse normalmente y no siempre tenemos raíces. Y yo quiero darle de comer a una planta cuando no tengo raíces, es imposible. Entonces recurrimos a las aplicaciones foliares. Cuando la planta no puede comer por
vamos a ir por sus raíces porque no tiene, o tiene muy pocas, o hay muchos problemas de desarrollo de raíces, pues tenemos que aplicar los fertilizantes vía foliar. Es como uno, ¿verdad? No podemos comer a veces por la boca, pues nos ponen ahí un suero. Es más o menos lo mismo, pero es un complemento nada más. La mayor cantidad de alimento para una planta tiene que ir a través de las raíces, así como para nosotros a través de la boca. Lo que aplicamos vía foliar es un complemento solamente porque la planta no siempre va a poder comer a través de sus raíces. Y no solamente porque tenga raíces, ¿eh? Puede ser porque está haciendo mucho calor. Cuando hace demasiado calor, la planta se estresa y ya no come por sus raíces. Cuando hace frío, cuando hay viento, cuando hay poca luminosidad, cuando hay exceso de radiación. Entonces, vean, la planta siempre está estresada. Entonces, la planta cuando está estresada ya no come muy bien a través de sus raíces. Entonces, por más que querramos fertilizar en las raíces, por las raíces la planta no va a comer. ¿Qué tenemos que hacer? También tenemos que hacer complementos, ¿verdad? Aplicar los fertilizantes vía foliares. Vean, si no tenemos raíces, ¿verdad? Por eso decíamos, el primer paso es tener un suelo acondicionado. Ahorita vamos a ver qué significa esto. ¿Cómo podemos ayudarle a un suelo a que genere buenas raíces? El segundo paso es estimular el crecimiento de raíces. Ustedes van a ver que a través de los productos de NASA, ¿verdad? Indirectamente pueden generar un buen crecimiento de raíces. Esto que ustedes están viendo en pantalla lo usamos mucho nosotros. Se llaman rizotrones. ¿Ya? Normalmente hacemos un hoyo cercano a las raíces y ponemos un cristal y lo podemos estar monitoreando pues cada 15 días, cada que nosotros querramos, ¿no? A veces ya son rizotrones que van directamente al suelo, es decir, ya están establecidos, o si no se establece, se ponen temporalmente, ¿no? Como este cristal. Entonces, a mí me interesa saber si esas raíces están creciendo o no están creciendo. ¿Qué hacemos? Vean, por ejemplo, esta raíz, ¿no? Aquí le pongo un punto y pongo la fecha. Tenemos que tapar, ¿verdad? Se tiene que tapar porque si no, pues se requiere oscuridad, ¿no? Para que las raíces crezcan. Después, ¿qué hacemos? Llegamos en 15 días y vemos dónde está esta raíz. Si yo veo que se movió de ese punto esa raíz, ¿qué significa? Que mis raíces están creciendo normalmente. ¿Eso qué significa? Que cuando yo fertilice, esos fertilizantes se van a aprovechar de la mejor manera. Si no hay crecimiento de raíces, yo tengo que estimular el crecimiento de raíces. Por eso les decía que a través de los productos de NASA, más adelante les voy a explicar, ustedes pueden indirectamente estimular el crecimiento de raíces. Aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Los fertilizantes de NASA muchas veces, aunque son fertilizantes, pero también son mejoradores de suelo, también te pueden ayudar a estimular el crecimiento de raíces. Fíjense, tienes un producto que no solamente va a darle de comer a la planta, te va a mejorar el suelo y te puede servir como enraizador, ¿no? Como productos enraizadores. Pero ese es un efecto indirecto. Ahorita les voy a explicar más adelante por qué. Ya después, pues hablamos de nutrición, fertilidad, ahí es donde entran ahora sí los programas de fertilización. Creo que en la última sesión, en la última sesión de las que vamos a tener, ahí voy a hablar mucho de cómo elaborar un programa de nutrición para una planta. Vamos a hacer ejercicios con ustedes. Para eso vamos a necesitar análisis de suelo seguramente, un cultivo, y vamos a ver cómo se elabora un programa, ¿verdad? Cómo nutrir una planta. Pero para eso necesitamos tener pasos previos, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Tener un buen suelo, tener raíces que estén sanas y ahora sí, a fertilizarlas. Y lo que les decía, vean, no siempre la planta va a comer si tenemos un mal clima. Por eso, en la agricultura moderna utilizamos mucho este tipo de productos que se llaman bioestimulantes. Tenemos que hacer que la planta coma aún con exceso de calor. Tenemos que hacer que la planta coma aún con mucho frío. Entonces, normalmente son productos, ¿verdad? Que posiblemente sería cuestión de evaluarlo después, ¿verdad? Con Jesús, hasta qué tanto los productos de NASA nos pueden servir como bioestimulantes. Entonces, vean, podemos ver que son multifacéticos este tipo de productos. Y les voy a decir por qué. Bien, entonces vean, el ABC de la nutrición sería más o menos este que les acabo de explicar. Primero, tener un buen suelo. Después hay que tener raíces. Esas raíces tienen que estar sanas. Y después, ahora sí, hay que darles de comer, hay que darles agua. Y posteriormente hay que hacer que la planta coma aún en condiciones adversas. Desafortunadamente, el cambio climático nos está impactando mucho. Vean esta planta, por ejemplo, está quemada, pero está quemada por exceso de sol. Y es uva, fíjense, cuando resulta que las variedades que tenemos actualmente para el cambio climático que se está acercando,
tenemos que trabajar mucho la parte también genética, proteger las plantas, porque estamos viendo algunos fenómenos climáticos que antes no se veían, ¿no? En algunas zonas. La uva, vean Hermosillo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos en Hermosillo? Calor, mucha radiación, pero hay algunas variedades que vean cómo se comportan, porque de repente empezamos a ver demasiada radiación, más de lo normal. Pero vean, tú les decía que el problema del deterioro de suelos a nivel mundial, eso lo podemos ver en todas partes. Por eso les decía yo que me muevo mucho en la parte del continente americano, me toca ver muchos problemas de calidad del suelo. Es decir, está ocurriendo un deterioro muy fuerte de nuestros suelos. Entonces, estamos perdiendo la fertilidad que normalmente le llamamos, ¿no? Hay tres tipos de fertilidad, ahorita las voy a explicar. Fertilidad física, fertilidad química y fertilidad biológica. Y vamos a ver cómo los productos de NASA pueden impactar en estos tres tipos de fertilidad, ¿no? Entonces les decía que esto es un problema mundial y les decía que no solamente en otras partes podemos ver esto. Vean en México. Hay un estudio que hizo un colega mío aquí en el Colegio de Posgraduados en el año 2002. Vean, él evaluó la degradación de suelos en nuestro país, la pérdida de suelo. Y vean, él decía que en aquel entonces, él solamente evaluó la degradación física y química, es decir, la fertilidad física y química. Cuando yo hablo de degradación física me refiero a compactación de suelos, exceso de agua. Ya ven que el exceso de agua, mejor dicho, la lluvia genera este tipo de degradación de suelos. Pero no es en realidad la lluvia, ¿eh? Es la gente que va, quita los bosques para sembrar maíz. Resulta que el bosque, ¿qué es lo que hace? Detiene la gota del agua, ¿no? De la lluvia, detiene y ya no llega con tanta fuerza al suelo y ya no golpetea y no lo rompe. Pero ¿qué sucede cuando quitamos el bosque y ponemos maíz? Está bien, mientras haya maíz no hay problema, pero después cosechan el maíz y le quitan hasta el rastrojo, ¿no? Dejan al suelo descubierto. Y entonces con la lluvia empieza a caer la lluvia, ¿verdad? Las gotas empiezan a golpetear, 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 y lo que vemos es esto. Y esto lo vemos en Puebla, lo vemos allá en Oaxaca. Entonces, en zonas lluviosas donde el productor quitó bosque para producir otra cosa, un mal manejo del suelo, vean. Esa es una degradación hídrica. Y también está la degradación química, que es cuando utilizamos aguas que tienen sales, la degradación eólica, que es el viento, ¿verdad? Sobre todo allá en el norte, ya han visto cómo esos ventarrones pues también llevan sales de un lugar a otro y van ensalitrando, van desertificando. Es un problema nacional muy fuerte. De tal manera que vean, el 62% de nuestros suelos en México están degradados física y químicamente. Pero yo pienso que ese problema de degradación es todavía mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí no se midió la degradación biológica. ¿Qué es la degradación biológica? La degradación que tiene que ver con el carbono, con materia orgánica, con microorganismos, ¿verdad? Entonces vean cómo me voy a ir adentrando un poquito a los productos de NASA, que tienen carbono. Por eso les decía que ustedes no solamente están vendiendo fertilizantes, están vendiendo un producto que es multifacético, si lo quisiera ver desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo la problemática de nuestro país. ¿Esto qué significa? Que es un área de oportunidad para nosotros, ¿verdad? Es como, ahorita no, en el términos médicos, el COVID. Pues si yo tengo la vacuna, ¿verdad? O la genero y tengo enfermos de COVID o contagios, entonces vean, tener al enfermo y tener la medicina, pues eso es negocio, ¿no? Pues vean las farmacéuticas. Entonces les decía que tenemos un problema en México que se llama degradación de suelos. ¿Eso qué significa? Que a los productores van a tener que invertir más dinero para producir lo mismo. Si el problema sigue. Entonces tenemos que empezar a ayudarles desde ahorita a que ese fenómeno, ese problema de degradación no ocurra. Primero detener la degradación y después tratar de revertirla. Afortunadamente, muchos de estos problemas se solucionan con carbono, que es uno de los principales ingredientes de los productos de NASA. Pero ahorita voy a explicarles técnicamente qué está ocurriendo. Vean en Puebla, allá por Izcaqui, allá por ¿cómo se llama? Aquí, Ixtla, todas estas zonas, ¿no? En la Sierra Norte. Pero vean, suelos de mala calidad producen plantas de mala calidad. Eso es sentido común, ¿no? No hay que ser muy estudioso para entender esto. Los suelos de mala calidad producen plantas de mala calidad. ¿Y qué dijimos? Que en México tenemos un deterioro físico y químico de más del 62%.
y biológico más del 90%. O sea que los suelos realmente están mal en todo el país. Si voy a Guatemala, voy a Costa Rica, voy a Perú, voy a Colombia, a donde vaya, encuentro la misma situación. Fíjense, es un problema mundial finalmente. ¿Y qué significa? Que si yo tengo plantas de mala calidad, pues voy a producir alimentos de mala calidad. Y no solamente calidad visual, calidad nutritiva. Y acuérdense, decía Hipócrates de Cos, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Qué significa? Pues no, aliméntate bien. Alimentarse bien no significa comer, significa nutrirse, que es lo que hacemos con las plantas. No significa meterle fertilizante, hay que nutrirlas. Entonces vean, suelos de mala calidad, plantas de mala calidad. Plantas de mala calidad, frutos, ¿verdad? En este caso alimentos de mala calidad. Desafortunadamente, este fonema que ustedes están viendo aquí se le conoce payaseado de tomate, el jitomate, como diríamos en el centro. El payaseado del tomate, ¿eso qué significa? Pérdida del color rojo. Y este es un problema de suelos, es un problema de nutrición. Y este es un problema en todo el país, desafortunadamente. Si tú ves jitomates desde Tapachula hasta jitomates en Baja California, allá en San Quintín, es lo mismo. Es un problema que está ocurriendo fuertemente en todo el país, por cuestiones de las nuevas genéticas, por el deterioro de suelos, pero ¿eso qué implica? Fíjense, el nombre científico del jitomate, ¿cuál es? Lycopersicum esculentum, así se llamaba antes. Ahora es Solanum lycopersicum. ¿Por qué? El ingrediente activo del jitomate se llama licopeno, ¿ya? Es un pigmento. Ese pigmento es el que le da el color rojo al jitomate. Y ustedes dirán, ¿y para qué yo quiero eso? Pues resulta que el licopeno es un excelente, ¿qué? Anticancerígeno, ¿ya? Entonces hay un estudio del Instituto Mexicano de la Salud donde dice que debemos de consumir 10 miligramos de licopeno por día para evitar cánceres. ¿Y cuál es el dono? Digo, el COVID, eso, en porcentaje, pues, ya ven, en términos de mortandad. Los problemas más fuertes en México, ¿cuáles son? Hipertensión, cáncer, diabetes, y todo eso tiene que ver mucho, digo, además de las emociones, con la alimentación. Entonces, vean, el hecho de consumir jitomates que estén así, no estoy consumiendo licopeno. Sí son sabrosos, tienen antioxidantes, pero necesitamos licopeno para proteger mi organismo de cánceres. Y les digo que hay un artículo muy bonito, lo pueden bajar del internet, ¿no? Donde dice algo así como, ¿cómo se llama? Que el uso del el tomate, ¿verdad? Para prevención de cáncer en el ser humano, algo así se llama. Entonces, vean, podemos prevenir cánceres consumiendo licopeno, ya sea como jitomate o cápsulas de licopeno, que esas son todavía mucho más caras, ¿no? Que ese negocio es fuerte todavía en nuestro país. Digo, no tenemos, para empezar, no hay una empresa en México que te produzca licopeno. Las importamos de Francia normalmente. Una cápsula de licopeno te puede llegar a costar 100 pesos cada cápsula. Entonces, vean, ese es otro mercado. Pero bien, tú les decía, vean cómo el deterioro de los suelos está deteriorando nuestra salud. Hay problemas, por ejemplo, zinc. En México nuestros suelos son pobres en zinc. ¿Qué es lo que más comemos en México? Maíz. El maíz es una planta que demanda mucho zinc. ¿Por qué creen que el maíz requiere mucho zinc? ¿Se han visto los pelos del elote? Eso que les llamamos, ¿ah? Los pelos del elote. Eso le llamamos tubos polínicos, ¿ya? Es por donde ese tubo polínico es el que va a ir a fecundar a una flor, que sería el grano, ¿no? Cada granito, pues cada grano de maíz, pues fue una flor, ¿ya? Se fecundó y nos dio un grano. Entonces, vean, esos pelos no son otra cosa más que una manera, una elongación para que vaya y ocurra una fecundación. ¿Quién se encarga de que eso crezca? Hay esa fecundación, el zinc. ¿Vean? División celular, hace que crezcan las células. Entonces, vean, pero nuestros suelos en México son pobres en zinc. Entonces, quiere decir que estamos consumiendo maíz pobre en zinc. ¿Y el zinc para qué sirve? Además de darle otras cosas a Donald Trump, ¿verdad? Cuando se enfermó allá en Estados Unidos de COVID, ¿qué le dieron? Zinc. ¿Y para qué necesitamos el zinc nosotros los seres humanos? Para incrementar mi sistema inmunológico. Vean entonces, por eso yo he estado haciendo estudios donde trato de relacionar las enfermedades en ciertas zonas con los tipos de suelos en el cuales están estas personas, ¿no? El tipo de alimentos, y estoy encontrándome que mientras más
problemas tenemos de ciertos elementos o ciertas condiciones, los productos que obtenemos pueden estar bonitos, pero no son nutritivos. Y yo lo que necesito es nutrirme, no comer. Entonces, vean, la problemática de salud que yo estoy viendo, bueno, así lo veo yo como desde el punto de vista agronómico, ¿no? Sería, eso ya, por eso me gusta leer y ver este tipo de estudios, ¿verdad? Que hablan del cáncer y cómo el licopeno, cómo actúa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta, cuando yo estoy en campo, veo más o menos las condiciones que hay de los suelos y empiezo a relacionar todo esto que le estoy platicando. Y hay muchas historias de estas, ¿eh? Allá en Japón hace muchos años, se habla de una enfermedad que se llama beriberi, algo así, como el que no puede andar, algo así se traduciría, ¿no? ¿En qué consistía esta enfermedad o por qué la gente no podía caminar, se debilitaba? Pues resulta que eso coincidió cuando empezó a mecanizarse la cosecha del arroz, ¿eh? Así como nosotros, nuestro principal dieta es a base de maíz, para los japoneses lo es el arroz. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué sucedió con esas personas? ¿Por qué empezaron a debilitarse? Pues decían que coincidía con la mecanización de la cosecha. Entonces, ¿qué hacían? Pues que las máquinas movían tanto al grano del arroz, que no solamente le quitaban la cascarilla, sino también le quitaban, ya ven que el arroz viene envuelto como en una capita, ¿no? Es como una, sí, una capa, ¿verdad? Es como una envoltura plástica, ¿no? Es un plastiquito ahí que lo envuelve. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues resulta que ese plastiquito que envuelve el grano de arroz es rico ¿en qué? En vitamina B, B1, B2, B6, B2. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente, como era su única dieta, comer arroz, empezaron a consumir un arroz pobre en vitamina B, ¿vea? Y eso hacía que se debilitaran. Por eso les digo, hay innumerables eh, casos donde tú puedes relacionar lo que está pasando con el alimento y ese alimento de dónde se obtuvo. Pero vean, incluso hay todo un instituto que se llama el Instituto de Salud del Suelo, ¿verdad? Ahorita está muy de moda la agricultura regenerativa en el mundo. ¿Qué significa la agricultura regenerativa? No es la agricultura orgánica ya la que nos va a regir de aquí a futuro. No es la agricultura ecológica, no. Ahora se está hablando de una agricultura regenerativa. ¿Qué significa agricultura regenerativa? Regenerar suelos. Hay que regenerarlos. Tenemos que primeramente detener los procesos de degradación y después empezar a regenerarlos. En Estados Unidos ya hay mercados, ya hay un mercado que incluso dice ahí en la etiqueta, producto obtenido bajo agricultura regenerativa. ¿Vean? Ya no dice orgánico. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Pues es la unión entre la agricultura convencional y la orgánica. Lo importante es producir alimentos que sean ¿qué? Limpios, que sean nutritivos, que sean, que no contaminemos, que no degrademos el suelo, que no tiremos el agua, que no contaminemos el ambiente, que no dañemos la salud del ser humano. Hacia allá va la agricultura regenerativa. Es la nueva tendencia a nivel mundial. Por eso ustedes pueden ver en la de Netflix, hay un documental que se llama Besa el suelo, ya lo han visto muchos de ustedes, ¿no? Kiss the ground, está traducido al español, ¿eh? Besa el suelo. Y ahí explica mucho esto, ¿verdad? De lo que estoy platicando el día de hoy. Cómo al perder el suelo, pues están perdiendo la salud a nivel mundial, cómo está impactando, fíjense, un mal manejo del suelo, un suelo pobre en materia orgánica, impacta mucho en las temperaturas, es decir, cambio climático. Entonces, vean, ahí está bien interesante esto que les estoy platicando, ¿no? Ahí lo viene explicado en parte, ¿verdad? En ese documental de Besa el suelo. Está en Netflix. Pero vean, si nos vamos a la producción ecológica para certificarnos, para exportar a la Unión Europea, hay un artículo que dice así: la producción ecológica estará basada en los siguientes principios específicos: el mantenimiento y aumento de la vida y la fertilidad natural del suelo. Fíjense, tenemos que producir alimentos que cuidando o aumentando la fertilidad, es decir, es la agricultura regenerativa dicha con otras palabras. Tenemos que aumentar la estabilidad y la biodiversidad del suelo. ¿Qué significa? Los microorganismos. Prevenir y combatir la compactación, que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, y la pérdida de suelos, ¿no? Erosión hídrica, eólica, la que sea. Y la nutrición de tales con nutrientes que procedan principalmente del ecosistema edáfico, significa del suelo, ¿no? Pero vean, aquí vamos a entrar en materia.
el suelo tiene tres tipos de fertilidad. Uno siempre dice el suelo es fértil o no es fértil. Está bien, pero hay tres tipos de fertilidad en un suelo. Hay una fertilidad física, una fertilidad química y una fertilidad, ¿qué? Biológica. Las tres son muy importantes. Entonces, vean, afortunadamente, cuando ustedes aplican productos de NASA que tienen carbono y tienen minerales, están impactando directamente en estos dos, vean. En la fertilidad química que tiene que ver con nutrientes, con minerales, y la fertilidad biológica que tiene que ver con carbono. Entonces, vean, ya de entrada ustedes están utilizando un nutriente que mejora el suelo. Pero al mejorar la fertilidad biológica, mejora la fertilidad física. Fíjense, entonces ya estás utilizando ahora un producto que te mejora la fertilidad química, biológica, pero también te impacta en la fertilidad física. Ahorita lo voy a explicar por qué. Vamos a ver entonces. Empecemos por la fertilidad física del suelo. Aquí están viendo ustedes un suelo. La fertilidad física es lo que vemos normalmente, es el suelo. Uno dice, lo agarras el suelo y dices, mira, este suelo sí sirve para producir. ¿Pero qué? No me dice nada. Lo que estoy viendo es el color. Estoy viendo la humedad, ¿verdad? El agua, puedo verla. ¿Qué más el color? Dijimos el agua, ¿qué más puedo ver? La textura. La textura es, por ejemplo, la textura es esto. Si es un suelo arenoso, es un suelo arcilloso. ¿Cómo diferenciar si es un suelo arenoso? Pues, el suelo arenoso, pues no hay problema, ¿no? Ustedes han ido a la playa. Son partículas muy grandes, vean, aquí está, un grano de arena. Ese sí lo vemos, lo podemos tocar, eso sí lo podemos ver, el grano de arena. Pero la arcilla, un suelo arcilloso, barro, ya no podemos ver el tamaño de la partícula. Es tan pequeñito que ya no lo vemos. Lo que vemos es polvo, o es con lo que hacen las ollitas de barro, ¿verdad? Los indígenas. ¿Qué más? Eh, Ustedes agarran ese suelo y queda como plastilina, vean, ustedes van al campo, se enlodan, ese es un suelo arcilloso. En un suelo arenoso nunca se van a enlodar. Entonces, vean, lo que vemos es la textura. Y hay una textura intermedia que le llamamos limo. Entonces, vean, entonces cuando ustedes agarran el suelo, lo que están agarrando son diferentes partículas de suelo. Desde muy pequeñitas, intermedias como sería el limo, hasta las grandes que sería la arena. Entonces, en función de esa proporción de arena, arcilla y limo, los suelos podemos decir que tienen una fertilidad física buena o una fertilidad física mala. Pero vean, para entender esto un poquito más, están viendo ustedes aquí un pedazo de suelo. En ese suelo, ahí hay una parte sólida, una parte gaseosa y una parte líquida, fases que le llamamos, ¿no? Una fase sólida que es el suelo, lo que agarramos, ¿ya? Vemos, pero en microorganismos y minerales. Eso es la fracción sólida. La fracción gaseosa no la vemos, es el aire, no lo alcanzamos a ver, pero ahí hay poros en ese suelo, ahí hay aire. Y está la fase líquida, donde está el agua. Entonces vean, en el suelo hay una parte sólida, que son los minerales, microorganismos, materia orgánica, ¿verdad? Carbono. Está la parte gaseosa, que es aire, ahí hay hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Y CO2, y también hay agua. Y en esa agua están los nutrientes, están los microorganismos. Entonces vean, lo que ve es suelo. Pero ¿para qué sirve esto? Vean, estos suelos que ustedes están viendo aquí son arenosos. Eso se llama Baja California. Los podemos encontrar en Marabatío, en Tapalpa, Jalisco, en muchos lugares, ¿no? Esos suelos, como la partícula es tan grande, que cuando llueve, ¿ya? Ustedes aplican un riego, se lava fácilmente, ¿ya? Se lavan. Cuando tenemos un suelo, ya con una partícula más pequeñita, empieza a haber problemas del, de que el agua pase tan fácilmente a través del suelo. Y cuando es arcilloso, pues ni se diga, ¿ya? Pues ahí vemos ahí Celaya, Irapuato, Zamora, ¿verdad? Esos son esos suelos que son bien arcillosos. Llueve, se encharcan, se inundan. Ese es un suelo arcilloso. Y eso es malo, malísimo. ¿Ya? ¿Por qué es malísimo? Pues ahorita vamos a ver. Vean por qué. Esto sería en Ciudad Guzmán, Frambuesas. Vean un suelo arcilloso compactado. Claro, ¿por qué los suelos arcillosos se compactan? ¿O por qué son malos desde el punto de vista físico? Es como la harina de trigo. La harina de trigo es tan pequeñita la partícula, decimos que es muy densa y por lo tanto hay pocos espacios porosos, ¿no? De tal manera que cuando ustedes van a preparar unos hot cakes, le aplican la leche y se va a escurrir. Vean, es lo que está pasando con ese suelo. Ese suelo, ¿por qué está compactado? Porque es un suelo arcilloso, una. Dos, es pobre en materia orgánica, ¿verdad? Le falta carbono. Y tres, le falta calcio. ¿Vean? Entonces ahí tenemos una compactación física
porque es un suelo arcilloso. La partícula es tan pequeñita, es muy densa, que va a escurrir el agua de todas maneras. Va a faltar oxigenación. 2, es pobre, tiene un problema de compactación biológica. ¿Por qué? Porque le falta carbono. Y 3, tiene una compactación química porque le falta ¿qué? Calcio. Y el calcio me da estructura del suelo, la estructura. Entonces, por más, vean por qué les dije hace rato, aunque prepares una fórmula excelente, vean, si tu suelo no está listo para recibir esa agua y esos nutrientes, ¿dónde va a estar el agua y los nutrientes? ¿Y qué les van a decir a ustedes? Tu fertilizante no sirve. Pues claro, primero tienen que arreglar este problema ellos. Tienen que tener un buen drenaje, y ya teniendo un buen drenaje, teniendo una buena aireación, voy a tener raíces. Y al tener raíces, esa agua y esos nutrientes se van a aprovechar al máximo. Por eso, a veces queremos solucionar solamente los problemas con fertilizante, no. Entonces tenemos que empezar a entender un poquito qué hacer. Suelos arenosos, vean, no llueve, pues ¿qué retienen? Nada. Se mueren. Esto es caña, soy en Guatemala. Suelo franco arcilloso, vean, ¿qué significa arenoso? Que es un suelo, ¿verdad? Si es de temporal y no llueve, pues ¿cómo se va a retener allí el agua? Pero vean, cuando empieza a tener arcilla, es decir, una partícula muy fina, ¿qué hace? Retiene el agua. La arena no retiene el agua, pero la arcilla sí, el limo sí. Entonces vean, de temporal, solo cultivos de caña de temporal, y vean, ahí está la caña creciendo. ¿Por qué? Porque hay agua, humedad residual. Fíjense, llovió lo mismo, pero como este es un suelo arenoso, no retuvo nada. Y al no retener nada, pues las plantas no toman agua, se mueren. Y acá, vean, por eso les decía que el suelo para mí, ahí es el punto de partida para después empezar a fertilizar. Vean, ¿por qué hablamos mucho cuando hablo de la fertilidad física, me refiero mucho a la compactación? Fíjense, si su suelo está compactado, ¿ya? A veces son casi una piedra. Ah, pero yo tengo sistema de riego y estoy fertilizando. ¿Sí? ¿Qué te ganas con tener fertilizantes y agua si tu suelo está así? Entonces vean, ¿por qué tenemos esos problemas o por qué es muy, muy malo tener un suelo compactado? Vean por qué. Porque las plantas respiran y respiran por las raíces. Fíjense, las plantas también respiran. ¿Y qué sucede cuando nosotros respiramos? Tomamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono, CO2, y generamos energía, ¿ya? En nuestros pulmones, ATP, energía. Esa energía pues, nos sirve para todo, ¿verdad? Para hacer actividad, etcétera. En el caso de las plantas es algo similar. Las plantas toman oxígeno, fíjense, por las hojas toman CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono, y liberan oxígeno, que es el que respiramos nosotros, y gastan energía. La respiración es el proceso inverso a la fotosíntesis, que es, tomo oxígeno, libero CO2 y genero energía. Pero vean, pero resulta que la respiración se da ¿dónde? En las raíces. Entonces quiere decir que si yo no tengo oxígeno porque mi suelo está compactado, pues ¿qué voy a generar? Energía. No voy a poder generar energía. Y si genero energía va a ser muy poca. Vean, la respiración radical que le llamamos, ¿ah? De las raíces, en un suelo compactado se disminuye. Y al generar poca energía a la planta, vean, cuando hay nutrientes en el suelo, ¿qué sucede? Vean, comen menos. Vean por qué para mí el paso previo a la nutrición es, ¿qué pasa con ese suelo? ¿Ah? Y tengo que mejorarlo pues para que los fertilizantes funcionen, porque si no, no voy a ver respuesta o va a ser mínima. Entonces vean, un suelo compactado, vean cómo come, en este caso esa P significa fósforo. Entonces vean, cuando no está compactado, comparado con un suelo que está compactado, se disminuye mucho la nutrición, la toma de nutrientes. ¿Qué sucede también cuando el suelo está compactado? Posiciones. Eso es muy común allá les decía, en suelos arcillosos, ¿verdad? Del Bajío y en muchas zonas, ¿no? Muchos problemas con pudrición. Se asfixian las raíces. ¿Qué significa asfixia de raíces? Falta oxígeno, se asfixian. Y por eso se ponen amarillas las plantas y después tiran la hoja. Y después empiezan los procesos de ¿qué? De pudrición. Pero primero se asfixian las raíces por falta de oxígeno. Y todo esto significa que mi suelo está compactado. Vean bananos allá en Tapachula. Para eso usamos mucho este aparatito, ¿ya? Es un medidor de compactación del suelo. Entonces, con esto nosotros medimos la compactación y si vemos que está compactado, tenemos que mejorar esa parte. ¿Qué creen que usamos para mejorar esto? Carbono.
Fíjense, carbono. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero si tú estás utilizando un fertilizante que trae minerales y además trae carbono, adelante, mejor. Estás nutriendo y estás mejorando el suelo. Y estás descompactándolo. Por eso les decía que lo que usamos normalmente para descompactar un suelo es carbono. Y bueno, voy a decirles por qué. Vean, este suelo arcilloso. Conductividad hidráulica es qué tan rápido pasa el agua a través del suelo. Muy baja. Esto normalmente cuando uno manda a hacer análisis de fertilidad de suelos, así se conoce el análisis, ¿no? Así como uno manda a hacer análisis clínicos, que de sangre, que de excremento, que de orina. Aquí nosotros mandamos a hacer de suelo. Fertilidad de suelo se llama este análisis. Y ahí podemos observar los problemas que tiene este suelo. Si yo veo que es un suelo arcilloso, ¿verdad? Retiene mucha agua y tiene una mala velocidad de infiltración, va a haber problemas. ¿Dónde va a estar mi fertilizante? Acá. Aunque lo aplique con el riego. Por eso primeramente tenemos que solucionar el problema del suelo y después entonces ahora sí. Entonces allá en Perú, vean, si no mejoramos el suelo, no vamos a tener raíces, ¿verdad? Entonces es bien importante saber por qué este suelo está compactado, ¿verdad? Y es un fenómeno natural, ¿eh? La compactación. Entonces, si yo manejo un cultivo como monocultivo, es decir, el mismo cultivo durante muchos años, eso ocurre muy fácilmente en frutales, pues por eso tenemos que estarle dando mantenimiento al suelo. ¿Para qué? Para evitar que se me compacte, porque ya compactándose, ya les estoy mostrando todos los problemas. Esto está allá en Chile, vean, suelos compactados, problemas. Esto es nuevamente allá en Nazca, en Perú, en las líneas de Nazca. Ahí también están sembrando mucho aguacate. Y vean, suelos compactados. ¿Por qué? Porque hay mucho carbonato de calcio. Esos suelos tienen demasiados carbonatos de calcio. Entonces vean, ese exceso de carbonato hace que el pH suba y empieza a haber bloqueos de hierro, cobre, manganeso, de otros nutrientes y por eso las hojas están amarillas. Esto se le conoce como clorosis férrica. Es una deficiencia de hierro generada por muchos bicarbonatos que te dan un pH alcalino. ¿Ya? pH alcalino significa arriba de 7. Entonces le decía, primero, entonces, ¿cómo quiero nutrir esta planta si el problema está abajo? Ok, lo puedo hacer vía foliar, adelante. Lo hacemos vía foliar, pero no es suficiente, ¿verdad? Es un paliativo nada más. Tenemos que trabajar vía suelo, vía foliar. Vean, nuevamente, suelos compactados. Estos suelos, vean, raíces muy pobres. Entonces, ¿cómo queremos fertilizar una planta que no tiene raíces? Pues es el ABC de la nutrición es así. Primero el suelo, después las raíces y después el fertilizante. Y después la bioestimulación, ¿no? Hacer que la planta coma. Pero vean, los suelos están hechos de minerales, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la fertilidad química. Ya hablé de la fertilidad física, ¿no? Si se fijaron, casi la fertilidad física tiene que ver con ¿qué? Compactación. Si mi suelo está compactado, no va a haber fertilizante que entre y nutra mi planta. Se va a escurrir, se va a tirar esa agua y ese fertilizante. Entonces tengo que primeramente descompactarlo. Ahorita vamos a ver cómo se descompacta, ¿no? O por qué los productos de NASA te pueden ayudar a eso. Entonces vean, vamos a ver la parte química del suelo. Los suelos están hechos de minerales secundarios. ¿Ya? Es decir, ya ven que las piedras, que llamamos roca madre, pues se intemperizaron o se intemperizan a través de los años, es decir, llueve, hay microorganismos, temperaturas, y hay hojas. Entonces, vean, esa descomposición, toda esa mezcla, hace que esas piedras empiecen a ¿qué? A intemperizarse. ¿Qué significa? Hacerse polvo, hacerse suelo. Entonces, vean, pero para eso tienen que transcurrir cientos, miles de años. Entonces, vean, los suelos están hechos de minerales, le llamamos secundarios. Monmorilonita, caulinita, hilita, etc. Y ellos dan origen a los suelos, lo que normalmente vemos como un suelo. Pero vean, ¿qué predomina en los suelos? Los elementos más abundantes en los suelos: oxígeno, silicio y aluminio. Estos tres nos dan origen ¿a qué? Pues a las partículas de suelo. Pero también hay otros elementos químicos, pero vean, más del 90% de los suelos son aluminio, silicio y oxígeno. Vean lo que vemos como una partícula de suelo. Se le conoce como silicatos o aluminosilicatos. Hagan de cuenta que un suelo es una bolita de cristal, ¿verdad? Vean, cada partícula de suelo es una bolita de cristal, pero como tiene elementos químicos, silicio, oxígeno, aluminio, nos generan silicatos, aluminosilicatos. Esa terminación ato, químicamente hablando, significa carga negativa. Es decir, cada partícula de suelo
tiene una carga negativa. Bueno, no una, muchas, ¿no? Dependiendo del tamaño. Entonces, vean, quiere decir que cada partícula del suelo es una bolita de cristal cargada negativamente. Es un imán con carga negativa. ¿Qué va a hacer esa bolita de cristal? Atraer todo lo que sea positivo, como los imanes, ¿no? Vean, y muchos de estos nutrientes o muchos de estos minerales son nutrientes para la planta. El calcio, el magnesio, el potasio, ¿verdad? Se van a pegar ahí al suelo. ¿De qué depende la cantidad de cargas positivas que se van a pegar al suelo? Del tamaño de la partícula. Mientras más grande sea el tamaño de la partícula, menos cargas van a retener positivas. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué una partícula grandota retiene menos nutrientes? Estoy hablando de suelos arenosos, ¿no? Un suelo arenoso, ¿por qué no retiene nutrientes? Si la partícula está bastante grande, van a ver por qué. Pensemos que esta partícula de arena tiene 100 cargas negativas en la superficie. Ya dijimos, por su composición química, ¿no? Su naturaleza. Va a poder atraer a 100 cargas positivas, ¿ya? 100 imanes positivos, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si teóricamente yo esta partícula de arena la pulverizo? La hago más pequeñita. Fíjense, disminuir el tamaño de la partícula. ¿Qué significa? Que hice un suelo arcilloso, ¿verdad? De una partícula de arena grandota, ahora hice 1000 pequeñitas. Pero resulta que cada una de ellas tiene una carga negativa. Fíjense entonces cómo del mismo volumen de una partícula grandota que solamente podía retener 100 cargas positivas, ahora hice 1000 pequeñitas y cada una retiene a una carga positiva. Ahora tengo 1000 cargas negativas que puedan atraer ¿a qué? A 1000 cargas positivas. ¿Ya entienden por qué cuando uno habla de suelo dice uno siempre, los suelos arcillosos son muy ricos, son muy fértiles? Claro, los suelos arcillosos son muy ricos en nutrientes. Es una mina de nutrientes. Los suelos arenosos no. Los suelos arenosos son pobres en nutrientes. ¿Por qué? Porque no retienen nada. Por el tamaño de la partícula. Entonces vean cómo el tamaño de la partícula, mientras más pequeñito sea, retiene más nutrientes, que es el caso de los suelos arcillosos. En el caso de los suelos arenosos no retiene nada. Dicho de otra manera, los suelos arcillosos normalmente se fertilizan menos que los suelos arenosos. Los suelos arenosos, para empezar, necesitamos que tener sistema de riego y estar fertilizando prácticamente todos los días. Todos los días estamos fertilizando los suelos arenosos. ¿Por qué? Porque no retienen. Yo siempre pongo como el ejemplo un frigobar y un refrigerador de 2 puertas, ¿no? Un suelo arcilloso es un refrigerador grandote, le cabe mucha comida. Un suelo arenoso es un frigobar, no le cabe comida. Entonces, cuando se me acaba la comida en un frigobar, pues tengo que estar recuperando constantemente, a diferencia de un refrigerador enorme. Esos son los suelos arcillosos. Entonces, vean, la cantidad de fertilizante muchas veces va a depender ¿de qué? Del tipo de suelos, ¿ya? Porque resulta que los suelos arcillosos me aportan. Hasta ahí está la comida, simplemente que no está disponible para las plantas. ¿Y por qué no está disponible? Porque está pegado en el suelo. Está muy pegado en el suelo. Ahí es donde entran los productos de NASA, fíjense. Estos productos de NASA son muy buenos para suelos arcillosos. ¿Por qué? Porque viene carbono y viene un mineral, un nutriente. Fíjense, ¿qué significa esto? Que no tiene carga. Esa partícula no tiene carga. Es un nutriente que no tiene carga. Es decir, no se va a pegar al suelo. ¿Y eso qué significa? Que no se va a pegar al suelo, que la planta la va a aprovechar mejor. Los suelos muy arcillosos, ¿qué sucede? Son muy egoístas, retienen, todo lo que le pones, estoy hablando de un fertilizante convencional, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, nitrato de potasio, se separa el potasio y se va a pegar al suelo. El nitrato o se lo come la planta o se lava, no se puede pegar, ¿no? En los nitratos. En el caso del potasio, ¿qué hace? Como mientras más arcilloso sea tu suelo, lo va a jalar con mayor fuerza. Arcilloso me refiero a ese que es como barro, ¿no? Que te enloda los zapatos. Entonces, este suelo te va a retener y no suelta al nutriente. Pero cuando tú aplicas, ¿verdad? En este caso, un producto de NASA que tiene potasio, no tiene carga. Y al no tener carga, no se va a pegar al suelo. Es decir, cuando el potasio, si se fijan, este potasio, ponemos que está aquí, ¿no? Tiene carga positiva. Como está en el agua, en la solución del suelo, que le llamamos solución edáfica, como tiene carga positiva, lo va a tratar de jalar el suelo, porque es un imán con carga negativa, dijimos, ¿no? Y mientras más pequeña sea la partícula, dijimos que tienen mayor capacidad de retener, ¿no? De jalar a los nutrientes. Hay muchas partículas negativas.
pero también resulta que la planta lo quiere y empieza el pleito entre la planta a través de las raíces, quiere comerse el nutriente, pero el suelo lo jala. Cuando tú aplicas, por ejemplo, un potasio que tiene carbono y tiene potasio, no tiene carga. Entonces, vean, entra al suelo y como no se va a pegar al suelo, la planta dice gracias, se desgasta menos. O sea, energéticamente hablando, la planta va a gastar menos energía para comerlo así que cuando se lo tiene que quitar al suelo. Bueno, pelearse con el suelo, ¿no? Vean, estoy tratando de más o menos explicar esto. Entonces, vean, tiene que ver también en el suelo, tiene que haber un equilibrio químico. Vean, esto que ustedes están viendo aquí son los nutrientes que ya están en los suelos. Pero no sé si ustedes han escuchado, de repente vas a zonas, Veracruz, por ejemplo, ¿no? Donde producen piña. Decimos, esos suelos son ácidos. Hay que encalar, hay que aplicar cal. Perfecto, hay que aplicar cal. Vas a las zonas productoras de café. ¿Qué características tienen esos suelos? Mira, son suelos ácidos. Bueno, ahí los productores no aplican nada, ¿no? Vas a las zonas productoras de aguacate en Michoacán. Mira, son suelos ácidos, hay que meter cal. ¿Por qué dicen eso? Porque resulta que como son zonas donde llueve mucho, ¿ya? Como está lloviendo mucho, los primeros elementos que se despegan, ¿quiénes son? El calcio. Se lava el calcio, se empieza a lavar. Después puede seguir el magnesio. Entonces, vean, por eso es en Veracruz, por ejemplo, Jalapa, toda esa zona donde llueve mucho y son suelos franco-arenosos, se lava muy fácilmente el calcio y el magnesio. Y como se lavaron el calcio y el magnesio, empiezan a ocupar su espacio, ¿quién? El hidrógeno, el aluminio, y eso empieza a acidificar el suelo. Entonces ahí tendría que estar suministrando yo, ¿qué? Calcio y magnesio. ¿Para qué? Para tratar de recuperar ese equilibrio que tiene que haber en los suelos. Pero bueno, ese es un equilibrio químico. Por eso les decía que tenemos que trabajar mucho el suelo y después fertilizar. Porque si yo solamente quisiera solucionar el problema del calcio en un cultivo X, en un suelo que es muy pobre en calcio, con puro fertilizante va a ser imposible. Por eso tenemos primeramente que encalar, aplicar cal, y ahora sí después un fertilizante que tenga calcio, un fertilizante que tenga magnesio y posiblemente un fertilizante que tenga potasio. ¿Vean? Por eso les decía primeramente arreglar el suelo. Para eso, vean, aquí están viendo ustedes un análisis de suelo. Este suelo tiene 90% de calcio. ¿Y por qué dice que este calcio está muy elevado? Es por esto. Los suelos no deben de tener más de 75% de calcio, es decir, de todo lo que está pegado en las partículas del suelo, no debe rebasar 75. Arriba de 75 ya es exceso. Abajo de 65, que es lo que ocurre en esas zonas donde llueve mucho, ¿verdad? Y tenemos problemas de mucho exceso de agua, suelos ácidos, es eso. Normalmente el calcio está bajo. O tenemos que meter cal. ¿Qué es la cal? Carbonato de calcio. Y después fertilizar con calcio. ¿Vean? Entonces les decía, vean cómo, pero qué problemas tenemos cuando tenemos suelos ricos en calcio. San Luis Potosí, ¿qué más? Mismo Colima, la Mixteca oaxaqueña, la Mixteca poblana. Son suelos muy ricos en calcio. Vean, van a tener deficiencias de magnesio y potasio. Tiene que haber un equilibrio, dijimos. El suelo debe tener entre 10 y 20% de magnesio de todo lo que está pegado al suelo. Vean este suelo, como tiene 90% de calcio, pues solamente deja un espacio pequeñito para el resto de los cationes, de las cargas positivas. Vean, el magnesio, 6%. Por eso aquí lo están representando como deficiente. El potasio, 3%. ¿Cuánto tienen que tener los suelos de magnesio? Entre 10 y 20%. ¿Cuánto tienen que tener de potasio? Entre 5 y 7. Menos del 5% de sodio, porque si no sería una sal que me va a intoxicar a mi planta, ¿verdad? Menos del 5% de hidrógeno y menos del 5% de aluminio. Entonces, vean, tenemos que equilibrarlos y después fertilizarlos. Vean qué sucede. Aquí están viendo ustedes, ya les mostraba hace rato el payaseado del fruto del tomate. Cuando tenemos mucho calcio, mucho magnesio en un suelo y poco potasio, los frutos van a salir payaseados. Ahí es donde ustedes pueden trabajar con humic potasio. ¿Ya? Tratar de aplicarlo al suelo y aplicarlo vía foliar. ¿Por qué? Porque es un problema de potasio. La falta de potasio te va a dar frutos que payaseados, es decir, que que no tienen ese color rojo, que no tienen licopeno. En jitomates, las hojas, los bordes se ponen amarillas, de las hojas de abajo, se ponen amarillas y después se secan. Pero finalmente te va a dar un fruto de mala calidad. Vean estos allá en Torreón, un suelo rico en calcio te genera deficiencias de magnesio y potasio,
por lo tanto, vean, las hojas parece una enfermedad. Y esa es una deficiencia severa de potasio y magnesio. ¿Y qué te da? Pues frutos payaseados, que nunca se ponen rojos. ¿Vean? Esta sería la deficiencia de potasio, las hojas amarillas inicialmente, y esa sería una deficiencia de magnesio. Vean, entre las nervaduras se empieza a poner amarillo y después se necrosan, se queman, se secan, tanto por deficiencia de magnesio como deficiencia de potasio. Ven cómo se ponen las hojas. Esta es una deficiencia severa de potasio y de magnesio. Muchos pensaban que es Clavibacter, ¿no? Le llaman cáncer del tomate, ¿no? Esto no es cáncer del tomate, esto es una deficiencia muy fuerte de nutrientes. Vean allá en Michoacán, en Jalisco, las fresas albinas que le llamamos, ¿no? Cuello blanco. ¿Por qué? Esos suelos tienen demasiado magnesio y tenemos problemas con deficiencias de calcio y potasio. Vean lo que le estoy tratando de el mensaje que le estoy mandando. Las recetas no van a ser las mismas siempre, ni por cultivo ni por tipo de suelos. Es más, tú puedes tener el mismo cultivo en diferentes tipos de suelo, tus recetas cambian. Le tienes que bajar algunos nutrientes y subirle a otros fuertemente. ¿Por qué? Porque vean, aquí estamos viendo un problema de potasio y calcio. Y eso nos genera frutos que albinos, poca firmeza, frutos pequeños. ¿Qué dijimos? Suelos de mala calidad nos dan ¿qué? Plantas y alimentos de mala calidad. Entonces vean qué tenemos que hacer aquí antes de fertilizar lo que hicimos ahí en Ciudad Guzmán. Este suelo era pobre en calcio, aplicamos yeso. Era pobre en potasio, metimos sulfato de potasio de fondo, no como fertilizante, es simplemente arreglar el suelo químicamente. ¿Y metimos qué? Materia orgánica, porque son suelos pobres en materia orgánica. Después viene la fertilización, ¿vean? Y vean los resultados. 7 kilos por planta. Son variedades de driscos, ¿no? En el mundo yo no he visto que alguien saque 7 kilos por planta en el mundo. Y estos lo sacaron allí en Ciudad Guzmán. Pero ¿qué significa? Tenemos que complementar suelo y fertilización. Claro, esto que hicimos solamente fue para equilibrar, ¿verdad? El suelo, ¿qué dijimos? Acondicionarlo. Y ya después, a través del riego, entra pues el programa de nutrición. Y vía foliar, si se ocupara, ¿no? Entonces, vean, se tienen que complementar, porque si no hacemos esa enmienda y solamente nos dedicamos a fertilizar, a nutrir a la planta, a veces es imposible, porque a veces la demanda de calcio es tan alta que no logramos satisfacerlo solamente con el riego. ¿Por qué? Porque son arándanos, no podemos meterle mucho fertilizante, ¿ya? Entonces tienen que ser concentraciones bajas para no concentrar mucho y no dañar a la planta por exceso de sales. Pero vean, aquí ya voy a ir resumiendo por qué los productos de NASA nos pueden ayudar a mejorar todo esto que estuvimos hablando. Ahorita hablé de los problemas, etcétera, pero vean, hablemos de la fertilidad biológica del suelo. Ya hablamos de la fertilidad física, química, y les dije que con los productos de NASA podemos impactar en la fertilidad biológica, química e indirectamente en la fertilidad física. ¿Van a ver por qué? Vean, estos suelos son de allá de Campeche. En un año en 30 años perdieron 1% de materia orgánica. Cuando un suelo pierde materia orgánica, decimos que está perdiendo su fertilidad biológica, ¿verdad? Eso es malo, malísimo. ¿Por qué? Porque empezamos a perder microorganismos. Es como si nuestra flora intestinal la fuéramos perdiendo. Entonces, ¿cómo queremos aprovechar esos alimentos que consumimos si no tengo flora intestinal? Es lo mismo que pasa con los suelos. Muchas veces queremos fertilizar, pero no tenemos una fertilidad biológica apta, ¿ya? Ideal. Entonces, vean, para empezar, cuando un suelo pierde materia orgánica, lo primero que está perdiendo se está compactando, vean. La densidad aparente es un parámetro que usamos mucho para ver qué tan compactado está el suelo. Si está arriba de 1, podemos inferir que se está compactando. Abajo de 1 quiere decir que hay más aire y menos suelo. Arriba de 1 significa que hay más suelo y más aire en el mismo volumen. Entonces, la densidad aparente, mientras más alta sea, significa que mi suelo se me está compactando. Entonces, vean cómo el proceso de degradación de suelos no es de un año para otro. Eso es un problema que ya lo traemos arrastrando de hace 50 años. Y como vamos perdiendo materia orgánica en el suelo, humus, ¿verdad? ¿Qué es la materia orgánica? Es carbono. Vean por qué, les decía, cuando ustedes apliquen productos de NASA, traen carbono. Y vean, mientras más carbono tengamos en el suelo, vean qué sucede con los microorganismos. Se incrementa. Tiende a haber un incremento de las poblaciones microbianas en el suelo.
Ahí en el suelo hay bacterias, hay hongos, actinomicetos, ¿verdad? Son microorganismos que son muy útiles para las plantas. Cuando un suelo tiene bajos niveles de carbono, los niveles de microorganismos son bajos. Les dije a ustedes, asócienlo con la flora intestinal, ¿verdad? Entonces, mientras más pues, estemos en su óptimo, en el caso de la flora intestinal, pues tiene que haber un equilibrio, pero en el caso de los suelos, ¿ya? La ventaja de los microorganismos es que mientras más tengas es mejor, ¿verdad? Entonces vean, si ustedes incorporan carbono al suelo, mejoran la fertilidad física, química y biológica del suelo, y por lo tanto, las raíces van a crecer mejor. Cuando ustedes apliquen el riego, se va a aprovechar mejor el agua. Cuando apliquen los fertilizantes, se van a aprovechar mejor. ¿Y es gracias a qué? Al aporte de carbono. Por eso les decía que lo que ustedes están aplicando es algo multifactorial. No solamente son nutrientes, están aplicando un mejorador de suelo y indirectamente están estimulando raíces. Van a ver por qué. Vean, si tu suelo está compactado, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Los suelos que tienen mucho calcio se compactan muy fácilmente, ¿verdad? Demasiado calcio también no es bueno. ¿Por qué? Porque muchos productores aplican sulfatos de potasio, otro tipo de fertilizantes, ¿no? Y eso genera ¿qué? Que si yo aplico muchos sulfatos y mi suelo es rico en calcio, se forma yeso, sulfato de calcio. Y eso empieza a generar un problema de compactación. ¿Por qué se compacta un suelo cuando mi suelo tiene mucho calcio? Y aplico sulfatos, fuentes a base de sulfatos. Pues resulta que esos sulfatos reaccionan con el calcio y se forma yeso. El yeso es una sal insoluble que empieza a ocupar ¿qué? Espacios porosos. ¿Ya? Ese desarrollo empieza a ocupar espacios poros del suelo y ahí empieza un problema de compactación que yo le llamo compactación química. ¿Cómo se descompactan los suelos cuando tengo una compactación química? La única manera vamos a descompactar es cuando tenemos ¿qué? Microorganismos en el suelo, solubilizadores, normalmente son bacterias. Entonces, ¿qué sucede? Si mi suelo se compactó por exceso de calcio, apliqué carbono, empiezan a incrementarse las poblaciones microbianas y eso empieza a haber una descompactación del suelo. Fíjense. Y eso genera ¿qué? Un mejor aprovechamiento de los fertilizantes y del agua y un mejor desarrollo de raíces. Solamente por eso, por el carbono que trae el producto. Entonces vean, ¿qué más hacen los microorganismos? Te pueden ayudar a hacer más disponibles los nutrientes que están en el suelo. Este tipo de productos los pueden explotar fácilmente en suelos arcillosos. Los suelos arcillosos dijimos que son ricos en nutrientes, ¿no? Pero desafortunadamente no están disponibles. Entonces, ¿cómo hacer disponible a un nutriente que no está disponible? Necesitamos ayuda. ¿Quiénes son? ¿Quién nos va a prestar esa ayuda? Los microorganismos del suelo. Entonces, vean, hay suelos, aquí está un análisis de suelo. Vean, ahí está el fósforo. Dice que este suelo es demasiado rico en fósforo. Vean, si hacemos cálculos, este suelo me está aportando casi 1 tonelada de fósforo. No hay cultivo que se acabe 1 tonelada de fósforo, ¿verdad? En un año. Entonces, vean, si me está aportando tanto fósforo, ¿por qué sigo aplicando fósforo a ese suelo? Cuando yo puedo meter un humic fósforo, ¿qué sucede? Estoy incrementando las poblaciones microbianas. ¿Y qué hacen los microorganismos? Aprovechar el fósforo que ya está en el suelo, complementado con el que estamos aplicando, ¿no? Entonces, vean, tiene doble efecto. Aunque sean ricos en fósforo, ustedes pueden seguir aplicando un fósforo. ¿Por qué? Porque tiene carbono, ¿ya? Y se va a aprovechar mucho mejor ese fósforo, tanto el que están aplicando como el que le está quitando al suelo, ¿verdad? Lo está solubilizando, pero ese trabajo lo hacen los microorganismos. Y vean, y muchos microorganismos no solamente te dan, no solamente ayudan en la nutrición de las plantas, también te sirven para proteger a las raíces de patógenos. Por eso cuando tú aplicas carbono al suelo, lo descompactas, vas a tener menos problemas de pudrición de raíces, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber un mejor drenaje del riego, del agua, no se va a encharcar, dicho de otra manera. Pero vean también, esto es allá en Torreón, en Coahuila, los suelos son demasiado ricos en calcio. Las aguas tienen demasiado calcio, tan es así que nos venden la leche Lala extra calcio, ¿no? Fíjense, no les cuesta nada. Los suelos ricos en calcio, el agua rica en calcio, le dan de comer esa alfalfa a esa vaquita y esa agua que es rica en calcio. Pues claro, la leche viene rica en calcio. Entonces vean, pero el problema no es el calcio. El problema es que cuando tengan mucho calcio en sus suelos, van a tener poca dispersión del fósforo, ¿verdad? Entonces vean, ustedes pueden utilizar ahí el humic fósforo
para darle fósforo a la planta y además aprovechar ese fósforo que ya está en el suelo. A través de los microorganismos, claro. ¿Vean? Entonces les decía que los microorganismos son capaces de sacarle ese exceso de nutrientes que tienen los suelos y aprovecharlos mejor, ¿verdad? Por eso la eficiencia se incrementa mucho. ¿Ya? No es lo mismo aplicar 1 litro de humic fósforo, por ejemplo, que aplicar, no sé, 1 kilo de un fertilizante con fósforo. Si el problema está en el suelo, por más fertilizante que apliques con fósforo no vas a ver respuesta, a diferencia de un producto que trae carbono. ¿Por qué? Porque vas a incrementar los microorganismos, vas a mejorar, ¿qué dijimos? Lo vas a descompactar, esos microorganismos van a reproducirse más rápido y van a poder solubilizar mejor ese fósforo que ya está en el suelo. Pero vean, pHs alcalinos, allá para Aguascalientes, Zacatecas es muy común esto, pHs muy alcalinos. Y vemos clorosis férrica, deficiencias de hierro, dijimos. Pero ¿qué hacen los microorganismos también? Vean, cuando ustedes incorporen carbono, pueden incrementar microorganismos que son capaces de liberar ciertos, le llamamos hidróforos, ¿no? Son como ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos atrapan al hierro que no está disponible para la planta, está ahí de manera no disponible, y vean, se forma algo que le llamamos un quelato de hierro. Un quelato es una molécula orgánica con un metal, en este caso el hierro. Entonces vean cómo los microorganismos también pueden ayudarme a mejorar la disponibilidad de micronutrientes. Bueno, yo a veces mando a hacer este tipo de análisis, ¿no? Fíjense, estoy hablando mucho de los microorganismos. Claro, cuando mandamos a hacer análisis, pues, los tenemos que ver allí, cómo se van incrementando en el suelo. Pero vean, ¿qué hacen los microorganismos también del suelo cuando ustedes incorporan? Pero de aquí me detuve un poco para que me empezaban a escuchar seguramente intermitentemente, ¿no? Entonces, ya mejoró el internet. Entonces, vean, ¿qué sucede cuando ustedes incorporan carbono al suelo? Ya vieron hace rato, incrementamos las poblaciones, ¿qué? Microbianas del suelo, a los microorganismos que ya están en el suelo. Al incrementarse las poblaciones, ¿qué sucede? Vean, los microorganismos empiezan a reproducirse tan rápido que esas partículas de suelo, estoy hablando de un suelo arcilloso, ¿qué dijimos que son partículas tan pequeñitas? ¿Ya? Son miles, millones de partículas pequeñitas que lo que vemos es polvo. ¿Qué hacen los microorganismos? Empiezan a hacer aglomeraciones. Le llamamos microagregados. ¿Qué significa? Que de miles de partículas pequeñitas te hacen una más grande. Es decir, te empiezan a hacer bolitas de suelo. Entonces vean, al hacer bolitas de suelo, después empiezan a hacer macroagregados. Empiezan a agregar al suelo, le llamamos. De millones de partículas de suelo pequeñitas te hacen una grandota. Pero vean, ¿para qué queremos eso? Para dejar espacios de aire, espacios porosos. O sea, ¿y eso qué sucede? Que empieza a haber una mejor oxigenación, un mejor drenaje, un mejor desarrollo de raíces, un mejor aprovechamiento del agua, de los nutrientes. Entonces, vean, ese trabajo lo hacen los microorganismos, pero necesitan ellos carbono, ¿verdad? Pues yo les decía que, al principio les dije que les iba a mostrar por qué los productos de NASA que traen minerales y además traen carbono, te van a mejorar mucho tu suelo. Entonces vean, así de manera muy rápida quise a ustedes explicarles la importancia del suelo en la nutrición de las plantas, pero necesitamos mejorar ese suelo para poder nutrir a las plantas. Pero afortunadamente, los productos de NASA que tienen carbono te ayudan a mejorar el suelo. Y si no, tenemos que empezar a visualizar para ayudarle a un productor que no solamente, ¿verdad?, le vamos a vender este tipo de productos, podemos empezar a incorporar otro tipo de estrategias. Lo importante es que el productor gane, ¿verdad? Entonces, aquí es como decimos, ganar, ganar. Entonces, porque muchas veces, no solamente con una estrategia vamos a lograr ver esa respuesta enorme. Y a ustedes seguramente les ha pasado, ¿verdad? Cuando aplican productos de NASA, de repente no ven la respuesta que ustedes querían. Claro, porque había algo más ahí que está interfiriendo en que se aproveche mejor tu fertilizante, tu producto. Entonces, como decimos nosotros, pues no lo quemen desde un principio, ¿verdad? No lo quemen desde un principio. Entonces, primero veamos, por eso más adelante, por ahí hay un tema, creo que es el tercer tema que vamos a ver con ustedes. Yo les voy a ayudar a interpretar de una manera muy sencilla los análisis de suelo, ¿verdad? Para que sepan si a la primera va a funcionar el producto o van a tener que hacer algo más para que funcione. Y no quemarlo como decimos nosotros, es un término que usamos mucho en la agricultura, no hay que quemar el producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están las condiciones, tu producto es bueno, pero no tienes esas condiciones y
Muchas veces lo aplicamos y no vemos la respuesta que vimos en otras zonas, claro, porque a lo mejor ese suelo tenía otras condiciones diferentes que había que atacar primeramente o conjuntamente, pues para que mi producto pueda verse reflejado, bueno, lo que nosotros queremos ver, ¿no? Como respuesta a la aplicación. Entonces, les decía que en el tercer tema vamos a hablar de un tema que, perdón, en la tercera sesión vamos a hablar de un tema que se llama interpretación de los análisis de suelo, que es lo que les estuve mostrando ahorita, ¿no? Ven que les decía, mira, este suelo tiene mucho fósforo, este suelo tiene mucho calcio, este suelo es pobre en potasio. Entonces, para que ustedes en un análisis de suelo, incluso de sus clientes, pueden tenerlos, ¿verdad? Los podemos, me los pueden mandar a mí a través de Jesús, para que ese día que tengamos la sesión, pues podamos ver el suelo de sus clientes o de ustedes mismos y podamos hacer una interpretación y ver qué enfoque o qué productos de NASA podríamos aplicarlos de la mejor manera. Bien, entonces, que esa va a ser mi función ahora, ¿verdad? Ya que nos vamos a estar viendo más seguido con muchos de ustedes, que sería el soporte técnico, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que les voy a pedir es un análisis de suelo, ¿eh? ¿Cómo vamos a recetar? Como los médicos, ¿no? Si no sé qué es lo que tienes, entonces tenemos que hacer un diagnóstico previamente para poder hacer un enfoque, una mejor estrategia de manejo de esos cultivos, ¿no? Pues bien, yo quiero dejarles hasta aquí. No sé, Jesús, si quieres moderar, por ahí tenemos todavía tiempo para algunas preguntas y gracias por su tiempo. Bien, Jesús, pues lo dejo en tus manos para que empiecen a moderar, o Leo creo también, ¿no? Iba a estar al pendiente. Sí, bueno, ahorita les comento si en este momento si tienen alguna pregunta que le quieran hacer al doctor, sería en el chat, ¿sí? Para yo planteársela y ya que él nos ayude a contestar. Tengo la primera pregunta que recibimos fue, ¿qué tipo de estudio requiero hacerle a la tierra? Para saber qué es lo que le hace falta, ¿no? Efectivamente. O depende del cultivo que se Bien, vaya a cultivar. bien, esa pregunta de Gustavo efectivamente tiene que ver con lo Gustavo último que Vázquez. mencioné, ¿verdad? Entonces, vean, en este caso, ya lo comenté, tenemos que hacer un análisis que se llama fertilidad de suelos, análisis de fertilidad de suelo, que te dice cómo está la parte física, cómo está la parte química y cómo está, un poquito, ¿verdad? Cómo está la parte biológica. Ese es un análisis que tienes que hacer. Ahora, independientemente del cultivo, acuérdate, suelo es suelo, aquí en China. A veces le damos cierta vocación, ¿no? Decimos suelos aguacateros, suelos cañeros, suelos, no. No existen los suelos cañeros. Hay suelo donde se produce caña. O sea, suelo es suelo aquí en China. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo está la fertilidad física, química y biológica. Si ese suelo es pobre en potasio, todo lo que pongas en ese suelo va a tener problemas con potasio. Si tu suelo está compactado, todo lo que pongas en ese suelo, cualquier cultivo, todos van a tener complicaciones. Digo, a menos que sea arroz, ¿verdad? O plantas acuáticas que les gusta el exceso de agua. Pero entonces te decía, el análisis de fertilidad del suelo es el análisis que tú requieres. Y ahí nos vamos a apoyar conmigo, ¿verdad? Para empezar a trabajar un poquito mejor ese suelo y que se aproveche mejor por los fertilizantes y todo lo que se va a aplicar. Así sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta sería, bueno, un poco parecido. ¿Qué tipo de análisis debemos solicitar para iniciar el proceso de conocer nuestro suelo? Fertilidad de suelo dijimos, ¿no? Ajá, El sí. de fertilidad. Ok. ¿Es posible realizar un análisis de suelo en temporada de lluvia? ¿Se recomienda? Normalmente se recomienda después de las lluvias, ¿no? Para ver cómo quedó. Entonces, Perfecto. zonas lluviosas es preferible hacer el análisis posterior a las lluvias. Es mejor. Muy bien. Bueno, pues esas son todas las preguntas que tenemos. Por ahí había otra que si de los Ah, productos, de los productos de NASA, ¿verdad? Que si tienen perdón. alguna afectación sobre la salud humana, pues no, porque finalmente son Exactamente. nutrientes, ¿no? Recuerda que nosotros los seres humanos somos reflejo de lo que comemos. Fíjense, normalmente las plantas, si tú haces un análisis químico de una planta, el 95-98% es carbono, hidrógeno, oxígeno. 3 elementos químicos, ¿no?
orgánicos le llamamos. Y el resto, 2, 5% son minerales. ¿Cuáles minerales? Calcio, magnesio, potasio, hierro, etcétera. Entonces vean, si hacen un análisis químico de nosotros, los seres humanos, el porcentaje es muy parecido. Nuestro cuerpo está hecho básicamente ¿de qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué carbono, hidrógeno y oxígeno? Porque comemos ¿qué? Proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, o sea, todo eso tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vean, por eso nuestro organismo está hecho básicamente de eso, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y solamente un 5% serían minerales. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos minerales. Por eso, al nutrir a la planta bien, nos vamos a nutrir a nosotros mismos bien. Necesitamos zinc, necesitamos calcio, necesitamos hierro, necesitamos el nitrógeno. ¿Cómo lo necesitamos? En forma de proteínas, aminoácidos, ¿verdad? Entonces decía, desafortunadamente, muchos piensan que fertilizando a la planta, sí, es para darle de comer a la planta, pero en realidad lo que necesitamos es nutrirnos nosotros. Si tú nutres bien una planta, lo que tú vendas va a nutrir bien a la persona que se lo consuma. Vean lo importante que es la fertilización a la nutrición. Recuerden, los fertilizantes es el complemento de lo que no tienen los suelos. Y como los suelos dijimos, más del 62% están deteriorados, pues hay que estar complementando eso que el suelo no tiene, ¿ya? Bien, no sé por ahí si tenía alguna otra pregunta. Creo que hay varias, ¿no? Que surgieron después. Sí, ¿qué tanto tendría uno que esperar para hacer un análisis de suelo después de fertilizar? ¿O eso no afecta a los resultados? Digo, normalmente cuando manejamos frutales, tratar de tomar la muestra de suelo, dijimos, siempre después de cosecha, ¿no? En los cultivos, independientemente del cultivo que sea, casi siempre muestreamos después de la cosecha. Eso sería una. Quiere decir, entonces, después de la cosecha, pues ahí yo tengo que hacer el muestreo. Pero de repente vamos a pensar que yo tengo un frutal, acabo de fertilizar hoy y normalmente fertilizamos en la zona de goteo. La zona de goteo es lo que está la copa del árbol, ¿ya? Se le llama zona de goteo pues porque ahí escurriría el agua. Entonces zona de goteo es donde termina la copa. Ahí es donde normalmente fertilizamos, pero pensemos que yo quiero hacer un análisis mañana y acabo de fertilizar esta semana, ¿ok? Entonces voy, me paro en la zona de goteo y hago un paso hacia adentro. Doy un paso hacia adentro y ahí tomo la muestra. ¿Para qué? Para no tomar suelo con el fertilizante que acabo de colocar. No es conveniente, no es recomendable tomar la muestra del suelo ahí exactamente donde fertilizaste. Casi siempre nos ponemos un poquito hacia adentro, ¿ya? De la zona de goteo, es decir, hacia el tronco. Un pasito que demos, medio paso, y tomamos la muestra de allí. ¿Qué hacemos? Normalmente tomamos de 10 a 25 submuestra le llamamos. Normalmente nosotros llevamos a un laboratorio de 1 a 2 kilos de muestra de suelo, ¿verdad? Pero para eso tú tienes que tomar tienes que hacer de 10 a 25 pozos, más o menos de 30 centímetros, con una pala recta, haces un pozo. Después haces una rebanada de suelo y la vas colocando en una cubeta. ¿Qué dijimos? Te vas a otro punto, a otro punto, a otro punto, tratando de que sea pues más o menos heterogéneo, ¿no? El muestreo, que trates de muestrear lo más que se pueda en tu área. Entonces ya tomaste de 10 a 25 puntos, haces la mezcla del suelo, ¿verdad? Bien, la mezclas bien. Por eso casi siempre lo hacemos cuando no está lloviendo, ¿no? Cuando no está, sobre todo en suelos arcillosos, ya ven que se hace una plastilina. Entonces de preferencia que esté un poquito seco el suelo. O si no, pues ni modo. Así con toda humedad, así los muestreamos. 10 a 25 puntos, hacemos la mezcla y lo único que llevamos es de 1 a 2 kilos al laboratorio. Un análisis de fertilidad de suelos normalmente oscila alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Entre 800, 1,200, dependiendo de dónde lo mandes, pero más o menos está cerca de 1,000 pesos, un buen análisis, ¿ya? Perfecto, muchas Bien, ¿alguna otra gracias. pregunta? Sí, ¿qué tan eficiente es la combinación de abonos verdes con el fertilizante NASA? Excelente. Así los puedes combinar, mejor, mucho mejor. Entonces, los abonos verdes también es un complemento. Los abonos verdes, normalmente, ¿qué hacen? Te fijan nitrógeno, te incorporan carbono, ¿verdad? Es un proceso más lento, pues, pero todo lo que puedan complementar, todo va a ayudar, ¿verdad? Es un complemento también, dependiendo de los cultivos, ¿no? Que estén manejando, pero yo lo vería como un apoyo, ¿verdad?
Por eso cuando me preguntan muchas veces, mi suelo es pobre en materia orgánica, ¿le puedo meter estiércol de chivo? Adelante. ¿Le puedo meter, no sé, cachaza? Adelante. ¿Le puedo meter vinaza? O sea, todo tiene carbono. O sea, todo lo que tenga carbono te va a ayudar a mejorar ese suelo, ¿verdad? Por eso le decía que estos fertilizantes normalmente que son minerales con carbono. Además, lo puedes complementar con abonos verdes, con estiércol de chivo, pues mucho mejor. Más rápidamente vas a ver respuesta de tu cultivo, ¿ya? Del mejoramiento del suelo. Todo lo que sea carbono te va a ayudar a mejorar tu suelo. ¿Es Y de posible verdad, mejorar, perdón. no, sí, adelante. ¿Es posible mejorar el suelo solo con los productos de NASA? Recuerda que es un complemento, ¿no? Son fertilizantes, pero son fertilizantes que mejoran el suelo. Por eso responde a la pregunta que me hacían anteriormente, ¿no? ¿Puedo complementarlos con abonos verdes? Excelente. Fíjense, normalmente un suelo, para subir 1% el nivel de materia orgánica en un suelo, se ocuparían casi 60 toneladas de carbono. Fíjense, es un mundo, 60 toneladas por hectárea. Por eso, todo lo que le pongas es bienvenido. Y si además le estás poniendo un fertilizante que tiene carbono, adelante, ¿verdad? Por eso, por eso le decía que los fertilizantes de NASA, afortunadamente, son fertilizantes que traen carbono y te ayudan no solamente a nutrir a tu planta, te ayudan a mejorar la fertilidad biológica, la fertilidad química y la fertilidad física, además de aplicar un nutriente a la planta. Y todo lo que le puedas poner, ¿ah?, complementario, adelante. Todos los mejoradores del suelo complementándose son mucho mejor. Ahí la cuestión es, ¿ya?, la parte económica. Perfecto. ¿Nos podría dar un promedio de costos para los análisis de suelo y cuáles serían los elementos más importantes al solicitar en un análisis? Normalmente, les decía que un análisis de suelo te puede costar alrededor de 1,000 pesos en promedio, ¿verdad? Okay. Aquí les estoy mostrando en pantalla a ustedes un análisis de fertilidad de suelos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué incluye? No solamente incluye los minerales, los nutrientes. Acuérdense que eso ya no es, para mí, solamente ver los minerales, eso ya no es un análisis que yo necesite. Así como los médicos, ¿no? Te dice, tráigame un análisis de, ¿qué?, de triglicéridos, de sangre, o sea, así más o menos lo hacemos. Entonces, vean, este análisis no solamente te incluye nutrientes, te incluye también la parte física, vean. Me dice que hice un suelo franco arcilloso, que tiene una velocidad de infiltración, o sea, me está dando parámetros físicos, además de darme parámetros químicos, vean lo que les decía. Este suelo es pobre en calcio, en magnesio, potasio y rico en aluminio e hidrógeno. ¿Por qué? Porque es un suelo ácido. Pero vean, es pobre en potasio, calcio, acá ya vienen los nutrientes. Entonces, este análisis que ustedes están viendo en pantalla te cuesta alrededor de 1,000 pesos y te da no solamente la información que dijimos de nutrientes, te da información de cuánta materia orgánica tiene tu suelo, etcétera, etcétera. Es un análisis muy completo. Ese es el que necesitamos actualmente, ¿ya? Ya no es suficiente solamente los minerales, ¿ya? Otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál sería el beneficio real de la tecnología, de la nanotecnología que se utiliza en el fertilizante NASA? Y ¿cuál sería, en su opinión y experiencia, cuál sería la mayor ventaja competitiva que tiene NASA contra los convencionales? Cuando tú fertilizas solamente, ¿verdad?, con un fertilizante mineral, estás nutriendo a la planta, siempre y cuando tengas un suelo, ¿qué?, equilibrado. Porque la eficiencia, fíjense, una ocasión hicimos un trabajo en Celaya, donde incorporábamos fertilizantes convencionales a través del sistema de riego por goteo. Cuando evaluábamos la eficiencia de esos fertilizantes, vimos que solamente se aprovechó el 50%. Fíjense, fertilizantes solubles, inyectados en un sistema de riego por goteo, se aprovechó solamente el 50%. Dices tú, ¿cómo? Si son solubles y están en riego por goteo, ¿cuál fue el problema? ¿Qué suelos tenemos en Celaya? Ese trabajo se hizo ahí ese trabajo se hizo ahí en el INIFAP de Celaya. Me acuerdo que fue con brócoli. ¿Qué problemas tienen esos suelos? Son arcillosos, compactados, pobres en materia orgánica. Entonces, vean, baja mucho la eficiencia de tu fertilizante cuando tu suelo no está
en buenas condiciones. Por eso la ventaja competitiva de estos fertilizantes es que atraen carbono. ¿Qué hace el carbono? Es alimento de los microorganismos. Se incrementan las poblaciones microbianas, las que ya están en el suelo, ¿verdad? Por eso aprovecho para responder la pregunta de Miguel, que está en el chat, que dice si los productos de NASA tienen microorganismos. No, lo que vas a hacer es incrementar lo que ya están en el suelo. Y si no, adicionárselos. Para eso venden bioles, venden productos a base de microorganismos, ¿verdad? De bacillus y facelomices y tantos que hay en el mercado. Entonces les decía, lo que hace este producto es simplemente incrementar las poblaciones, las que ya están. Y al incrementar las poblaciones, empiezan a hacer su trabajo. ¿Ya? Empiezan a descompactar el suelo, a estimular el crecimiento de raíces, ¿qué más? A solubilizar lo que no está disponible para la planta. Esa sería la ventaja competitiva con los otros fertilizantes, que no solamente fertilizas, sino mejoras el suelo, ¿ya? Y los otros solamente sirven para nutrir a la planta. Porque si no, ¿qué tendrías que hacer? Tú tienes que comprar por separado ácidos húmicos y por separado tus fertilizantes solubles, ¿no? ¿Vean? Eso es la ventaja competitiva, que en un mismo producto traes carbono y traes nutrientes. Porque si no es así, yo tendría que comprar ácidos húmicos, fúlvicos y otros, carbono por separado y fertilizantes por separado. ¿Ya? Esa sería la diferencia, ¿verdad? Sí, creo que es la última pregunta. Bueno, es un poquito juntando dos preguntas, que sería aplicar carbono vía foliar o vía vertirriego. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos a un productor que compró NASA y lo está aplicando ¿Sí? vía foliar. Además, bueno, no lo está aplicando al suelo, al parecer, está aplicando abono de borrego. Digamos, ¿cuál sería la diferencia ahí o cuáles serían las ventajas de usarlo en el suelo, las ventajas de usarlo foliar, ¿no? ¿Ok? Fíjense lo que decía, muchas veces cuando tú aplicas el fertilizante de NASA que trae carbono y nutrientes, ¿va?, al suelo, ¿qué dijimos? Te va a ayudar a mejorar el suelo y además de nutrir a la planta. Lo mismo ocurriría vía foliar. Acuérdate que no siempre por fertilizar el suelo la planta va a comer lo que le estás dando. Si está haciendo frío, está haciendo mucho calor, hay mucho viento, no hay radiación, es decir, está nublado, o hay exceso de radiación, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con efectos climáticos que hace la planta, cierra sus estomas, es decir, los poros, ¿verdad?, de las hojas. Y al cerrar los poros de las hojas, deja de jalar agua. Y al no jalar agua, pues deja de comer. Por eso tienes que complementar con aplicaciones foliares. Cuando tu clima no te favorece, es mejor a la estrategia de aplicación foliar. Ahora, es un complemento de la aplicación foliar. Lo que mayormente debe de comer la planta, lo que realmente la va a hacer crecer bien es, claro, va a depender mucho del cultivo, ¿no? Lo que va a hacer que la planta crezca bien es lo que está comiendo por las raíces. Lo foliar es un complemento. ¿Qué ventajas tenemos de aplicar vía foliar? Que los estomas, ¿verdad?, los poros por donde entran los fertilizantes a la planta, en las hojas, es bastante grandes. Entonces, cuando cae en la hoja, entran muy fácilmente, ¿no?, hacia el interior y complementan la falta de ese nutriente porque la planta está estresada y no puede consumirlos vía raíces. Entonces, tú puedes complementarlos, claro, ¿verdad? Y tanto funcionan bien al suelo como funcionan bien vía foliar, pero como el clima a veces no deja nutrir bien a la planta, entonces las aplicaciones foliares complementan esa falta de nutriente que la planta no puede tomarlo vía raíces, ¿verdad? Por eso decíamos que vamos a tener que evaluar un poquito más estos fertilizantes como bioestimulantes. Entonces, vean, ya no solamente serían mejoradores de suelo, serían nutrientes, sino que vamos a empezar a ver qué tanto me puede ayudar a desestresar a mi planta, ¿verdad?, porque traen carbono y muchos de los productos bioestimulantes vienen a base de carbono. Entonces, son trabajos que tendríamos que desarrollar para ver qué tanto está funcionando también como bioestimulante, que es vamos a decir, otra corriente, ¿no?, dentro de la nutrición. Así es. Les comento a todos. Esta sería ya la última pregunta. Doctor, la tecnología de NASA la hace más eficaz que los productos, hace de NASA un producto más eficaz que los fertilizantes convencionales. Así es, como decíamos, ¿no? El hecho de traer carbono, eso aumenta la eficiencia. Por eso jugamos mucho con esto, ¿verdad? No es lo mismo aplicar, vamos a decir, 1 kilo de fósforo sin carbono que aplicar, no sé, medio kilo de fósforo sin carbono, ¿verdad?
la eficiencia se incrementa. Entonces, jugamos mucho con las eficiencias. Si tu producto es más eficiente, pues normalmente tus dosis tienen que ser menores, ¿verdad? Es más o menos así, ¿ya? Se juega mucho con la eficiencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Por último, bueno, ya no sé si Jesús Ballín quiera hacer un comentario final. Muchas gracias por todo. No, al contrario, claro. claro. Muchas gracias por todas las preguntas. Claro. No, pues nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Agradecerles a ustedes, perdón, y pues nos vamos a seguir viendo. Le digo, por ahí ya Jesús hizo favor de enviarle los temas que vamos a estar viendo. Sí. Entonces, entonces, si quieres comentar algo, Jesús, y gracias nuevamente a todos. Gracias por su tiempo. Claro que sí, nada más un par de cuestiones antes de agradecer al doctor. La participación en la excelente cátedra que tuvimos aquí, muy simplificada. El primero de esos módulos fue el que vimos hoy, la importancia del suelo en la nutrición de las plantas. Después el siguiente tema va a ser el 1 de septiembre, vamos a tener el tema de cómo nutrir a las plantas. Después el tercer tema será el 6 de octubre, fertilización de cultivos agrícolas. El cuarto tema que viene en noviembre será el de cómo interpretar análisis de suelos. Y el quinto y último de este año será el 3 de diciembre y se enseñará a elaborar un programa de nutrición para cultivos. Entonces, ese es el programa en general. Entonces, muchísimas gracias. A nombre de NASA Agroorganics, desearles buenas noches y nos vemos en la próxima. Aquí estaremos en la próxima. Doctor, muchísimas gracias. Cuidado, un abrazo, cuídense mucho y gracias por su tiempo y gracias, Jesús. A Leo también, gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto. Cuídense.